Mi patria, el Perú, tiene un nombre que significa abundancia. Su edad se pierde en los milenios de la prehistoria, más allá de los 20.000 años. Su riqueza se basa en la biodiversidad vegetal, animal y humana. Doctor Javier Pulgar Vidal, geógrafo peruano. Muy buenos días, distinguido público que nos acompaña. Sean bienvenidos al 25º Coloquio de Geografía de Campo, Perú 2017, organizado por alumnos de la generación 2016, de la licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, y con el auspicio del Instituto de Geografía, que nos ha proveído de infraestructura y apoyo académico para concretar este coloquio, además del financiamiento de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a través de la Academia de Geografía para poder realizar el viaje a Perú. Me permito agradecer la presencia de autoridades, investigadores, profesores, alumnos, público en general, pero sobre todo al apoyo incondicional de nuestros padres de familia para poder realizar tales actividades. Sin duda alguna, en las próximas horas suscitaremos su interés con este trabajo geográfico sobre la espacialidad de procesos geomorfológicos y actividades económicas que se insertan en Perú. Localizado en el hemisferio austral, entre el Ecuador y el paralelo 18 grados al occidente de Sudamérica. Un Perú centrado en la gran cordillera de los Andes, majestuoso, caracterizado por su costa desértica, sus imponentes paisajes, glaciares, montañas y su exquisita selva. Los imponentes paisajes y el aluciente cultural permitieron reforzar durante esta práctica nuestros conocimientos, aptitudes y habilidades sobre nuestra apasionante ciencia. Muestra de que la geografía y su aplicación para el análisis espacial y territorial puede ser llevado a cabo en todo el mundo. El aprendizaje sobre ubicación, movilidad y reconocimiento del territorio son primordiales, mismos que se verán reflejados con una cartografía propia. Pero no nos adelantemos al excepcional trabajo de campo, que será presentado por mis compañeros en sus diversas intervenciones. Recorrer las ciudades y compararlas con la nuestra fue un ejercicio muy enriquecedor. Caminar por el Arco Mar o visitar una ciudad tan turística, rodeada de tan bellos paisajes, es parte de esta fantástica experiencia. Una experiencia que en tan poco tiempo nos brindó de tantas satisfacciones y amistades, pero sobre todo, aprendizaje. A continuación, el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, nos dirigirá unas palabras. Padres de familia que nos acompañan, a otros estudiantes académicos, y por supuesto agradecer al doctor Álvaro Sánchez y al doctor José Juan Zamorano por la oportunidad que le brindan al instituto de tener un evento de este tipo, que me parece realmente fundamental. Por un lado, me parece que la labor que están haciendo desde hace muchos años, tanto el doctor Sánchez como el doctor Zamorano, es un trabajo de integración que es muy importante y que desafortunadamente es poco común, ¿no? Es poco común porque nos hemos especializado tanto en las diferentes áreas de la geografía, tanto humana como física, que de repente pareciera que se nos olvida que la geografía es una ciencia integradora en la que la parte humana y la parte física no se pueden separar, ¿no? La forma en la que nos situamos en el territorio depende del territorio mismo, ¿no? Pero esas cosas de repente se nos olvidan. Entonces, en el momento en el que ya llevan muchos años haciendo este tipo de prácticas y juntando los conocimientos de estos dos campos de la geografía, lo cual hacen que esta experiencia sea una experiencia realmente de lo que la geografía debería de ser siempre, ¿no? Por otro lado, a mí me da muchísimo gusto que se realice este evento en el instituto,
porque creo que debe haber un acercamiento cada vez mayor entre el Colegio de Geografía y el Instituto de Geografía. Aunque estamos geográficamente separados, ¿no? En realidad pues, nos une una sola cosa, que es la disciplina a la que nos dedicamos y a la disciplina a la que nos apasiona. Y ojalá, bueno, estoy seguro que este tipo de eventos ayudan a que nos acerquemos cada vez más ambas dependencias universitarias. Estaba viendo el programa y bueno, para empezar, pues qué envidia haber estado en Perú. La verdad es que creo que son muy afortunados de haber seleccionado estos dos profesores y de que estos dos profesores los hubieran seleccionado a ustedes, porque sé que es una cosa que va hacia los dos lados, no sucede así, nada más así. Y en ese sentido también sé que tanto José Juan como Álvaro son muy estrictos en la selección de sus alumnos, lo cual me hace también estar seguros que son ustedes la crema de la carrera, lo cual realmente, por lo cual realmente les extiendo una felicitación. Y bueno, estaba viendo algunos de los temas de las ponencias que van a presentar hoy. Son 13, me parece. 12 ponencias el día de hoy. Van a hablar de la importancia de las prácticas de campo en la enseñanza de la geografía, el itinerario de viaje, y luego hay una sección de geomorfología, donde van a presentar la cartografía geomorfológica de Lima, cuestiones de geomorfología estructural en Cusco, cómo se ha transformado el relieve en Pisac, la dinámica eólica de la zona arqueológica de Caral, de las zonas arqueológicas de Caral y Áspero. Y después hay una parte de geografía económica donde se ven aspectos geográficos de la agricultura andina, el patrimonio histórico en el centro de Lima, dinámicas territoriales del turismo en Cusco, estructura territorial del turismo en Chinchero, y luego una ponencia sobre el alcance geográfico de comercialización de artesanías en Cusco. Y después una serie de conclusiones del coloquio. Entonces, bueno, yo creo que es un programa muy completo en el que van a aprender mucho. Y de hecho, creo que esta parte en el proceso de ciencia, ¿no? Cuando se hace ciencia, cuando se hace investigación, la parte más importante es esta, ¿no? Por supuesto, presentar sin haber hecho la investigación no sirve de nada, ¿no? Pero hacer la investigación y no presentarla a otros colegas tampoco sirve de absolutamente nada. Es decir, el conocimiento adentro de un cajón es como si no existiera el conocimiento. Entonces, esta parte, la parte donde se difunden los resultados de investigación, donde se divulgan las ideas, donde se le transmiten a otras personas lo que se ha conocido, esa transmisión de conocimiento, la parte más importante de la academia. Entonces, a mí realmente me da mucho gusto que estén aquí, que se vayan vayan a estar aquí gran parte del día, transmitiendo a otros el conocimiento que adquirieron durante esta práctica de campo. Quiero agradecer nuevamente al doctor Álvaro Sánchez y al doctor José Juan Zamorano por continuar con esta ya tradición de estas prácticas de campo y estos coloquios. Desearles a ustedes que pues, realmente se diviertan presentando y viendo lo que están los demás y que lo hagan además con un sentido crítico y con un sentido de apertura, aprendizaje. Y bueno, pues les deseo un muy bonito día y nuevamente bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Suárez Lastra, por estas palabras. La teoría no es lo mismo que la realidad espacial. Las prácticas de campo son una estrategia para la identificación del territorio. Se desarrollan las habilidades y el geógrafo utiliza el trabajo de campo para su quehacer científico. Muestra de ello fue el recorrido por el metropolitano de la ciudad de Lima y el impacto que tuvimos al ver el barrio pobre de Gamarra, un lugar que nos llenó de incertidumbre y a algunos incluso susto, o su contraparte siendo la tranquilidad y el excentricismo de Miraflores. Las prácticas de campo nos ayudan a desarrollar habilidades espaciales, con el pensamiento espacial. Para comenzar las ponencias, nuestro compañero Miguel Ángel Mota Ayala nos hablará sobre la importancia de las prácticas de campo en la enseñanza de la geografía. Adelante, Miguel Ángel.
Muchas gracias, Héctor. En esta primera diapositiva nos encontramos en el pueblo artesano de Chinchero. Estamos sentados realizando esquemas geomorfológicos del lugar, en este caso de las facetas triangulares que se encuentran enfrente de nosotros. El objetivo de esta presentación es precisar por qué es importante el trabajo de campo en la enseñanza de la geografía. En esta fotografía nos encontramos en el sitio arqueológico de Caral, situado en el desierto peruano. El trabajo de campo es un viaje y estancia o una visita a cualquier lugar del espacio geográfico fuera de las limitaciones del salón de clase, con la intención de conseguir aprendizajes de primera mano. El trabajo de campo puede realizarse en cualquier espacio geográfico dependiendo de los propósitos de la práctica, como pueden ser bosques, áreas naturales protegidas, fábricas. Es muy importante recalcar que no es un paseo, no es un viaje de placer, es un viaje con propósitos estrictamente académicos. Y este tipo de circunstancias de las prácticas de campo están presentes en la mayoría de las carreras de geografía de todo el mundo. En el trabajo de campo se aplican diversas técnicas de enseñanza. Aquí les presento algunas. Está la clase en campo, que no es nada más ni nada menos que una clase como la que recibimos en las aulas, pero con los elementos a aprender, a enseñar, directamente enfrente de los alumnos y profesores. Están los recorridos, que pueden ser generales, en donde se analizan todos los aspectos del paisaje geográfico sin buscar alguno en particular, o con objetivos definidos, como pueden ser recorridos con objetivos más geomorfológicos, biogeográficos o geográfico-económicos. Está la enseñanza a través de cuestionarios, en donde se supervisa el aprendizaje de los alumnos en la práctica con cuestionarios y exámenes que se aplican en la misma. Está la realización de entrevistas y encuestas, las visitas a establecimientos, como pueden ser fábricas, y la comprobación de la hipótesis, en la que los profesores proveen a los alumnos de una hipótesis que debe de comprobarse en campo. El trabajo de campo tiene diversos requisitos. Primero, debe de servir a un propósito más amplio más que solo aprender. Se debe enlazar con proyectos de investigación, con proyectos de tesis o con presentaciones orales, como es este caso, el coloquio que nosotros les estamos presentando en este momento. Se debe de elegir un sitio apropiado, sitio que va en función de los propósitos de la práctica. Debe de existir una óptima preparación, pues en función de esta preparación será la efectividad de la práctica de campo. Para nuestra práctica de campo, los profesores y los ayudantes realizaron una planificación anticipada que se cristalizó en un programa de actividades que ellos nos presentaron antes de partir. Asimismo, realizábamos juntas semanales y también leíamos artículos especializados para poder saber más sobre lo que íbamos a ver en la práctica. En las prácticas de campo debe de existir un equilibrio de dos tipos de aprendizaje, que son la autonomía del alumno y la supervisión del profesor. Nosotros fuimos dejados solos en las ciudades como Lima y Cusco, pero también en otras localidades como lo son Chinchero y Pisac para la recopilación de información. Sin embargo, también recibíamos clases en campo por parte de nuestros profesores y ayudantes. Se debe dar atención a todos los detalles, desde detalles de seguridad, como lo son pasaportes y seguros de vida, hasta tener planes alternativos en caso de tiempo atmosférico adverso. Sin embargo, a pesar de toda esta planificación, se pueden presentar detalles imprevistos, como nos sucedió a nosotros en Cusco, donde una de nuestras compañeras se desmayó debido a la altitud del lugar. En esos casos hay que estar preparados para todo. Se debe dar seguimiento a lo realizado en campo, tanto en el campo mismo, como en nuestro caso en el que teníamos juntas nocturnas para supervisar nuestros aprendizajes y compartir nuestras experiencias y aprendizaje, como también después de haber regresado de la práctica de campo. Nosotros teníamos juntas para planificar este coloquio. Las habilidades y las capacidades que el alumno adquiere en la práctica de campo son lo más importante de esta. En este caso están fundamentadas en conocimientos básicos de nuestras materias de geomorfología y geografía económica. Entre estas habilidades están la lectura del paisaje, la comparación de los diversos escenarios recorridos, la realización de esquemas y mapas en el lugar mismo que posteriormente sirven para la producción de una cartografía final, como son los mapas que yo y mis compañeros les presentaremos en este coloquio.
Dentro de estas habilidades está la habilidad de observación. La observación es fundamental para la geografía, es el primer paso de cualquier investigación geográfica. En esta diapositiva nos encontramos en Miraflores, en Lima, observando todos los elementos del paisaje geográfico, desde las olas, su formación y su ruptura, hasta los espigones que sirven para proteger las playas de la erosión que éstas pueden producir, así como también los edificios, que son altos, lo que les provee de un elevado valor escénico, lo que a su vez les provee de un alto valor económico. Están las habilidades de análisis, que son la evolución de las capacidades de las habilidades de observación. En el análisis se asocian los elementos físicos del paisaje con los elementos sociales. Se realizan mapas y esquemas para una mayor comprensión. Se analizan las potencialidades y los usos que pueden tener estos recursos. Nosotros realizamos diversos esquemas, diversos mapas, tanto geomorfológicos, como ya mencioné, de Miraflores, así como, por ejemplo, del relieve glacial en el Valle Sagrado. En esta diapositiva nos encontramos en la zona de Costa Verde, en Lima, realizando esquemas geomorfológicos de los acantilados del lugar. En las prácticas de campo se fomenta en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. Es más fácil en una práctica de campo que el alumno entienda que tiene que aprender por sí mismo, pues tiene que aprovechar la circunstancia única de estar en un lugar al que no sabe si va a regresar. En este caso, estamos en las salineras de un lugar llamado Maras, que se encuentra en el departamento de Cusco. Una de las partes más importantes de una práctica de campo es sentir la investigación real. El alumno tiene un acercamiento con esta investigación. Nosotros, a pesar de que ya habíamos realizado encuestas en otras prácticas de campo, pudimos fortalecer nuestras habilidades para encuestar, mejorar nuestro lenguaje, e incluso algunos tuvimos la oportunidad de hacer encuestas en inglés a turistas en Cusco. De igual forma, cartografiamos los diferentes lugares, tanto a pie como en vehículo. Algunos tuvimos la oportunidad de cartografiar en mototaxi el pueblo de Chinchero. Una experiencia, la verdad, sin igual y muy complicada. En esta diapositiva están mis compañeras realizando encuestas a los artesanos en el pueblo de Chinchero. En las prácticas de campo, el alumno adquiere una conciencia, un entendimiento y una preocupación por el medio geográfico. Conoce todos los recursos que tiene cada lugar y comprende cómo pueden ser protegidos y utilizados. En esta fotografía nos encontramos de nuevo en el sitio arqueológico de Caral, el más antiguo del continente americano. En las prácticas de campo se echan abajo las barreras personales. En nuestro caso, fortalecimos nuestros vínculos de compañerismo, generamos nuevos vínculos de amistad, puesto que algunos de nosotros ni siquiera nos hablábamos. También fortalecimos nuestra capacidad para trabajar en equipo y mejoramos nuestra relación con los profesores y los ayudantes. En la fotografía nos encontramos en un parque en la Avenida del Sol, en Cusco. En el trabajo de campo de Perú 2017, principalmente comprobamos conocimientos fundamentales, aunque también obtuvimos nuevos, de nuestras materias de geomorfología y geografía económica. Observamos y analizamos aspectos geográfico-económicos y geomorfológicos de los lugares que visitamos. Lo más importante, generamos nueva cartografía con información que nosotros mismos recopilamos en campo. Es fundamental recalcar que esta salida de campo de Perú no es un acto aislado. Se asocia con la historia reciente de prácticas de campo en el Colegio de Geografía en el marco de la materia de geografía económica. Esas prácticas de campo que se han venido realizando desde 1991 se encuentran plasmadas en este mapa. Desde ese primer año hasta 2010 se realizaron en territorio nacional, en conjunción con las materias de conservación de recursos naturales y geografía de México. Se puede ver que en estos casos de prácticas nacionales se privilegiaron las salidas al norte del país, en donde incluso los alumnos que poseían visa tuvieron la oportunidad de visitar las ciudades fronterizas del lado de Estados Unidos. Y desde 2011 hasta la actualidad se han venido realizando en diferentes países de América Latina en conjunción con la materia de geomorfología. Entre estos países están Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, que ha sido el que se ha visitado más veces.
Cabe destacar que en esta ocasión se realizó el viaje a mayor distancia, puesto que nosotros fuimos incluso al hemisferio sur, en Perú. El trabajo de campo es una herramienta fundamental para la enseñanza de la geografía. Como ya mencioné, es muy importante planificarlo de manera adecuada, puesto que en función de esta planificación estará la efectividad de la práctica de campo. En ella, los alumnos fortalecen, ponen en práctica y adquieren habilidades, conocimientos y capacidades que les serán muy útiles para su futuro como profesionales de la geografía. En la práctica de campo de Perú 2017, principalmente se generó cartografía nueva, cartografía fresca, cartografía que nosotros mismos hicimos, que no se puede encontrar en ninguna otra parte y que generamos a partir de datos que obtuvimos nosotros mismos en nuestro trabajo de campo en Perú. Esta es la bibliografía que se utilizó para la realización de esta presentación. Por su atención, muchas gracias. Sin duda alguna, las prácticas son un factor determinante en la formación del geógrafo. Una habilidad espacial que se lleva inserta en el ADN. Recalcar la importancia y la contribución de esta hermosa ciencia a los territorios y comunidades para proponer y mejorar situaciones de carácter espacial. Nuestro trabajo se complementa con esta capacidad de campo. Una capacidad que debe ser constante en todo tipo de labor. Los geógrafos y geógrafas asociamos los espacios, los estudiamos, los entendemos, los comparamos y también los explicamos. Estas oportunidades de salida a nivel internacional son excelentes. Dentro del colegio deben de agilizarse y redoblarse los esfuerzos por las prácticas espaciales. Gracias, Miguel Ángel, por recalcar esta habilidad innata de los geógrafos. La llegada a la costa de Lima, por avión por supuesto, significó emociones fuertes. Para algunos, fue nuestro primer viaje fuera del país, para otros incluso nuestro primer vuelo. Lima nos recibió con una calurosa bienvenida y una brisa proveniente del océano que alborotaba las sensaciones de emoción por conocer este nuevo lugar, en donde algunos de nosotros, incluso, pocas veces nos detuvimos a pensar por una semana en nuestros familiares y amigos, debido al bombardeo de experiencias, saberes y explicaciones de los doctores, así como de las actividades diarias que al final del día nos dejaban agotados, pero con ganas de continuar y que de nuestra estancia en Perú no terminara. Definitivamente uno de los mejores incentivos que nos dio Perú fue directo a nuestro estómago. Recuerdo la parada en Miraflores, en donde fue un deleite comer un apetitoso sanguche, como dicen en Perú. Un sándwich de lechón. Hubo quien lo acompañó con una tarta de chocolate y un agua fresca de maracuyá. A continuación, la compañera Aide Yoselín Flores Juárez nos dará a conocer el itinerario de viaje durante este coloquio de Geografía de Campo, Perú 2017. Adelante. Gracias, Héctor. Buenos días. Me siento muy emocionada por mi participación en este coloquio. Esta presentación tiene como objetivo relatar lo acontecido en la práctica de campo, que ocurrió del día 19 al 30 de enero del presente año. El jueves 19 de enero comenzó nuestra práctica desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde el avión pudimos hacer comentarios acerca de los paisajes que se observaban desde la ventanilla. Después de 6 horas de viaje, arribamos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en donde al salir de él pudimos sentir el calor que caracteriza a la ciudad de Lima. Posteriormente, nos trasladamos hasta el Gran Hotel Bolívar, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Lima. Ya instalados en el hotel y después de cambiar dólares por soles, junto con los profesores, hicimos un pequeño recorrido para tener un primer acercamiento con la ciudad. Cada noche y a partir de esta primera, teníamos una junta evaluativa del día para refortalecer los conocimientos que adquirimos.
En el segundo día se realizó un recorrido en autobús por la ciudad de Lima. El primer lugar que se visitó fue la Pontificia Universidad Católica de Perú. En ese lugar nos recibió el coordinador de la carrera de Geografía, Ricardo Boll, y el investigador Hildegardo Córdoba. Ahí también pudimos encontrarnos con algunos compañeros de la carrera con quienes compartimos experiencias y conocimientos. Posteriormente seguimos con nuestro recorrido hacia el Callao. Desde ahí, como lo podemos ver en la imagen, observamos la infraestructura portuaria con la que cuenta. Seguimos con nuestra visita a La Punta. Desde el mirador de este lugar podíamos observar la costa de Lima y la isla San Lorenzo. Para finalizar el recorrido, seguimos a lo largo de los acantilados de Costa Verde. Regresando al Gran Hotel Bolívar, el grupo se dividió en equipos y a cada uno se les asignó un sector del centro de Lima con el fin de recabar datos del uso de suelo y posteriormente cartografiarlos. Al tercer día visitamos la Sociedad Geográfica de Lima. En este lugar fue posible encontrar similitudes con la Sociedad Geográfica de México. Para empezar, por su ubicación. Ambas se encuentran en el centro histórico de la ciudad y están ubicadas en edificios antiguos y coloniales. En este lugar se ofreció una conferencia acerca de los trabajos que se realizan en la sociedad. Incluso nos regalaron algunos ejemplares. Posteriormente, a bordo de un autobús panorámico, iniciamos desde el Templo de Santo Domingo un recorrido hacia el Cerro San Cristóbal. En una parte del camino pudimos sentir algo de vértigo debido a la inclinación que tenían las calles y a su estrecho tamaño. En ese lugar también pudimos ver las condiciones en las que vive este sector de la población de Lima y los riesgos a los que está expuesto. Desde la cima pudimos ver una vista general de la ciudad de Lima. En él se pudo hacer una explicación acerca de la dinámica de la población y su relación con el relieve. En el cuarto día volvimos a abordar un avión, ahora con destino a Cusco. Al llegar a la ciudad, nos dirigimos al Hotel Jinping-Pac y durante el trayecto pudimos observar el gran contraste que tiene con la ciudad de Lima. Ya instalados en el hotel, hicimos un recorrido por algunos sitios importantes como el Curicancha y la Plaza de Armas. También pudimos observar la arquitectura de algunas iglesias, que son el reflejo de la fusión de la cultura quechua con la española. Durante el camino ocurrió que algunos de nuestros compañeros se vieron afectados por el llamado mal de montaña, pero se les atendió de inmediatamente para proseguir con nuestro recorrido por los centros artesanales. De igual forma que en Lima, el centro de Cusco se dividió por sectores para poder hacer una cartografía del uso de suelo. Quiero reiterar que cada noche teníamos una junta evaluativa del día. En el día 5 visitamos los sitios arqueológicos cercanos a Cusco. El primero de ellos, Sacsayhuamal. En este lugar compramos un boleto de acceso que nos serviría para nuestras posteriores visitas a todos los centros turísticos. Seguido de ello, seguimos a Kenco y a Tambomachay y Pucapucara. Todos estos son recintos importantes para la cultura quechua. Ubicados en lo alto de la montaña, pudimos ver el valle sobre el que se asienta la ciudad de Cusco. Esta actividad sirvió para saber el tipo de turismo que se realiza en las zonas aledañas a Cusco, así como la importancia del relieve en la ubicación y construcción de estos centros. En el siguiente mapa se pueden ver las rutas que seguimos los días 6, 7 y 8. La ruta marcada con color morado es la que seguimos para llegar al pueblo de Chinchero. En el sitio arqueológico del lugar se hicieron explicaciones de geomorfología sobre las terrazas construidas en las laderas, así como las facetas triangulares de los Andes. En este lugar también se visitaron los centros artesanales, donde las mujeres del lugar nos comentaron acerca de la elaboración de las telas hechas con lana de alpaca. Y también pudimos indagar sobre la procedencia geográfica de ciertas artesanías, así como de los otros materiales con las que se hacen.
Sin duda, la visita a Chinchero fue una de las mejores experiencias de la práctica, no solo por el paisaje que nos otorgaban, sino por la calidad con la que nos recibieron los habitantes. Además, para muchos, fue nuestro primer acercamiento con las llamas. La ruta marcada con color verde es la que seguimos para llegar a Moray y Maras, sobre la carretera Cusco-Urubamba. El primer sitio, se me olvidaba comentar que durante la carretera hicimos varias paradas en los miradores, en donde los profesores nos hicieron algunas explicaciones sobre geomorfología y sobre la ocupación humana del espacio. Ahora sí, el primer sitio que visitamos fue Moray, en donde se pudieron observar las terrazas agrícolas ancestrales y parte de la cordillera de los Andes. Posteriormente visitamos las salineras de Maras. Recuerdo que fue muy emocionante caminar sobre estos pequeños pasillos. Día 8. El octavo día se distingue con color naranja. Visitamos el sitio arqueológico de Pisac, el cual se caracteriza por ruinas de construcciones quechuas y también por la presencia de terrazas agrícolas. De regreso al pueblo de Pisac pudimos visitar su afamado mercado, en el cual, como en muchos otros lugares que visitamos, aprovechamos para comprar artesanías, chompas, chullos y demás. De regreso a la ciudad de Cusco, se nos dio la tarde libre para seguir con las actividades encargadas y hacer un último recorrido. Bien. Después de 5 días de estancia en Cusco, regresamos a Lima y volvimos a hospedarnos en el mismo hotel. Por la tarde, algunos compañeros visitaron el barrio de Gamarra, el cual siguieron esta ruta por medio del transporte público. Este sitio se caracteriza por la venta de ropa y la gran cantidad de personas que llegan a él, como lo podemos ver en la imagen. A pesar de su apariencia, no se trata de un mercado informal, ya que la mayoría de los establecimientos son legales. En este lugar pudimos observar la verticalidad del comercio, la cual se ve reflejada en los edificios, ya que cada piso tiene establecimientos de ropa y de otros giros. En este lugar también se encontró un pequeño mercado en el que se ofrecían productos fuera de lo común, como las cabezas de caimán y piel de serpiente. Al 10º día, seguimos nuestro recorrido por Miraflores, en el que usamos el transporte metropolitano, el que sería el equivalente al Metrobús de la Ciudad de México. Seguimos esta ruta. Desde este punto hicimos un recorrido a pie y pudimos observar un escenario totalmente diferente al de Gamarra, por el lujo que hay en Miraflores. Llegamos hasta el centro comercial Lancomar y posteriormente caminamos observando el borde costero y se hicieron explicaciones sobre la actividad turística del sitio. Posteriormente nos dirigimos al Parque del Amor y, es un parque muy bonito y representativo de Miraflores. Y visitamos el último centro artesanal llamado Inca Market, en el cual pudimos hacer una comparación acerca de las artesanías que aquí se vendían y las que pudimos encontrar en Cusco. El siguiente día fue la visita al sitio arqueológico de Caral y Áspero. En mi opinión fue uno de los más agotadores, pero del que más aprendizajes nos llevamos. El recorrido ofrecido por el gobierno de Lima empezó a las 6 de la mañana y transitamos por la carretera panamericana hasta llegar a Caral y Áspero. Ambos lugares se encuentran en pleno desierto. Cuando los visitamos, la temperatura oscilaba entre los 34 y los 36 grados. A lo largo de ambos recorridos pudimos observar el paisaje desértico y las ruinas del lugar. Y se explicó sobre procesos geomorfológicos que ocurren en él. Por la tarde, de regreso al hotel, después de un impresionante día, regresamos con la mentalidad y el sentimiento de que sería nuestra última noche en Perú. El día 30 de enero se tuvo la mañana libre para hacer las últimas actividades grupales y personales. Nos trasladamos desde el Gran Hotel Bolívar
hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En el lugar, los profesores nos dieron a conocer los nombres de quienes se expondrían de forma oral en este coloquio. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerca de la medianoche. En ese momento culminó la primera parte de la práctica. La segunda finaliza el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jocelyn, por presentarnos las actividades que hicimos durante esta exploración para esta producción científica. Sin duda alguna, todos nos maravillamos con cada lugar recorrido. Este país nos recordó cómo deberíamos llevar a cabo un mejor manejo y aprovechamiento de nuestros recursos, como los incas lo hicieron alguna vez. Tener una visión más integradora del espacio, que fortalezcan los lazos de fraternidad entre los pueblos. La visita a la Sociedad Geográfica de Lima nos dejó con un buen sabor de boca. Y no por las deliciosas empanadas de pollo con huevo de codorniz con las que nos recibieron, sino por el trabajo que la geografía hace en Perú. Una geografía integradora de toda la sociedad y el territorio, como la promulgación y difusión de la carrera, el análisis territorial que se maneja, o la participación de instancias gubernamentales y de fuerzas armadas que trabajan día con la geografía para hacer de Perú un lugar mejor. A continuación, son épocas de verano en este hemisferio, y el calor se siente en la ciudad y en la costa. Aún recuerdo a la conmoción cuando recorrimos toda la ciudad. Nos paramos a observar el barranco frente al Océano Pacífico. Una vista maravillosa de la playa. Recorrer el Callao y ver el fuerte que alguna vez libró batallas frente al mar. La ciudad de Lima es una ciudad de contrastes, un nodo de servicios y una convergencia en las comunicaciones. El traslado del aeropuerto al hotel nos envuelve unas ansias por aprender de este extraño y nuevo país. Una ciudad en medio del desierto, una conjunción entre lo colonial y la época contemporánea, donde los fenómenos físicos se encuentran al acecho de la ciudad, fenómenos que se presentan con sismos o huaicos, inundaciones. Ante estas situaciones de riesgo y peligro, el bloque de geomorfología le da la bienvenida a Arlet Herbert Santamaría para hablar sobre cartografía geomorfológica de la ciudad de Lima. Gracias, Héctor. Buenos días, gracias por su presencia. Iniciaré presentando los trabajos de la materia de geomorfología, mismos que son el resultado de la práctica de campo realizada a principios de este año a Perú y del trabajo posterior a nuestra llegada a lo largo de 4 meses. En la imagen del fondo se observa el crecimiento de la ciudad en los corredores de escombros sobre laderas de fuerte inclinación. Debido a lo anterior, las personas que habitan aquí se encuentran vulnerables a flujos de detritos y procesos gravitacionales. El objetivo de este trabajo es caracterizar, mediante la elaboración y análisis de cartografía geomorfológica detallada, la génesis, los procesos, la morfología y el arreglo espacial del relieve de la ciudad de Lima. En la fotografía se muestra la costa acantilada que corresponde a la porción distal de uno de los abanicos aluviales sobre los que se asienta la ciudad, y en los que se levantan altos edificios, zonas habitacionales y comerciales, así como el paso de la avenida Costa Verde. Es por ello que se ha tendido una malla metálica para evitar que los desprendimientos de rocas alcancen la avenida. La ciudad de Lima se localiza en el centro occidental del Perú, frente al litoral del Océano Pacífico, y a una altitud promedio de 154 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda ciudad más poblada a nivel global, ubicada sobre un desierto, al tener 10 millones de habitantes. Por la ciudad atraviesan 3 ríos, Chillón, Rímac y Lurín, incluyéndose en este trabajo los últimos 2. La ciudad de Lima se encuentra asentada sobre una sucesión de abanicos aluviales proluviales, constituidos por detritos no consolidados, que gracias a la dinámica de deposición e inundación de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, favorecen las condiciones de peligro, mismas que se incrementan con el fenómeno meteorológico del Niño. De hecho, en las imágenes vemos los efectos de ello.
En las figuras superiores se observa una comparación del cauce del río Rímac. La primera fue tomada en enero cuando se realizó la práctica, mientras que la segunda representa los efectos de las precipitaciones extremas que causaron el desborde e inundación de zonas inmediatas al Rímac. Aquí se puede ver el incremento del cauce del río y los efectos de las precipitaciones, como son los flujos de detritos, lodo o huaicos, los cuales pueden llegar a ser muy peligrosos. De hecho, aquí vemos a una persona que logró escapar de uno de ellos. La existencia de rocas fracturadas en laderas de fuerte inclinación favorecen los procesos gravitacionales, los cuales se observan en las estructuras montañosas de la zona. Estos se incrementan con la sismicidad, lluvias extraordinarias y el crecimiento no controlado de la ciudad, como en el caso del Cerro San Cristóbal, donde las personas se han establecido a través de la construcción de viviendas sobre laderas de fuerte inclinación. Y para mitigar el efecto de los flujos de detritos, se han construido terrazas en zonas donde puede llegar a haber o han ocurrido flujos de detritos. Aquí vemos una construcción muy cerca del cauce del río, por lo que cuando éste aumenta se presenta un zapado sobre el material del esnable, dejando al descubierto los cimientos del edificio, debilitando las estructuras, como ocurrió con el puente Solidaridad en el distrito de San Juan del Lurigancho. Para la elaboración de este trabajo, en primer lugar, se requirió de una cartografía geomorfológica detallada y especializada en geomorfología, geología, procesos gravitacionales e inundaciones y aspectos climáticos relacionados a las precipitaciones extremas. Posteriormente, se realizó el trabajo de campo, en donde se reconocieron zonas susceptibles a procesos gravitacionales e inundaciones, con el apoyo de notas de campo como el esquema de los acantilados de Costa Verde. La siguiente etapa consistió en la elaboración de cartografía geomorfológica a partir de imágenes de satélite con el apoyo de mapas temáticos y mapas topográficos, para después convertirlo a formato digital mediante el SIG ArcGIS. Finalmente, se interpretó la cartografía basándose en el análisis de los procesos geomorfológicos erosivos y acumulativos que significan un peligro para la población. De acuerdo con el mapa de unidades litológicas de la zona de Lima, el relieve de montaña se constituye principalmente por rocas intrusivas y volcanos sedimentarias. Estas se componen, en cuanto a las elevaciones aisladas, estas se componen por rocas sedimentarias como areniscas y calizas, y en las rampas y superficies subhorizontales podemos encontrar detritos proluviales, aluviales y coluviales. Es precisamente esta última unidad la que va a permitir el fácil movimiento gravitacional de los materiales debido a una débil consolidación de los mismos. Y como resultado de tanto el trabajo en campo como de la investigación previa, se elaboró el mapa geomorfológico de Lima, en donde el relieve se clasificó en montañas intrusivas, volcanos sedimentarias y sedimentarias, y en morfologías asociadas a procesos exógenos tales como las pertenecientes a una dinámica costero acumulativa y costero erosiva corresponden los abanicos aluviales proluviales, que fueron zonificados sobre un mapa topográfico con el apoyo de imágenes de satélite. También se identificaron unidades cercanas al océano que responden a una dinámica costera acumulativa y costera erosiva, así como unidades acumulativas eólicas como los bancos de arena. De la clasificación anterior, resalto el relieve montañoso, en cuanto a que las elevaciones de origen intrusivo son las más frecuentes, como la que podemos ver en la imagen. Además, el río Lurín sirve como frontera morfológica entre las intrusivas y las montañas volcanos sedimentarias. Con respecto a las estructuras que son producto de procesos exógenos, destacan aquellas de origen acumulativo fluvial como las rampas proluviales. Y ejemplo de ellas se encuentra en las imágenes correspondientes al Cerro San Cristóbal, en donde podemos ver la extensión e inclinación que pueden llegar a tener y sobre las que se construyen viviendas. Gran parte de la zona urbana de Lima se encuentra asentada sobre una sucesión de abanicos aluviales proluviales formados por los ríos Rímac y Lurín. Es necesario señalar que en campo no fue posible distinguir los abanicos,
Sin embargo, evidencia de estos se halla en las catacumbas de la Catedral de Lima, en donde, como se puede observar en la imagen, se muestran las distintas fases de una dinámica deposicional, como arenas medianamente consolidadas y una matriz de bloques de arenas más gruesas. En esta imagen se muestra nuevamente el sector distal de uno de los abanicos, el cual, a través de una dinámica costero-erosiva, ha formado los acantilados de Costa Verde en el distrito de Miraflores, los cuales se extienden por 22.5 kilómetros, llegando hasta los 90 metros de alto. La composición de estos coincide con la hallada en los cimientos de la catedral en el centro de Lima. En esta fotografía, nuevamente desde el Cerro San Cristóbal, se muestra la extensión de la ciudad debido a la expansión de la misma. Y esta fue la principal razón que tuvimos como dificultad para reconocer los abanicos en campo. Entre los procesos que llevan al aumento de la vulnerabilidad de la población limeña, se consideraron en primer lugar los flujos de detritos, flujos de lodo y escombros o huaicos, como se conocen localmente, los cuales se desencadenan a partir de las lluvias torrenciales extraordinarias, como las que ocurren durante el fenómeno del Niño, y a su vez acompañadas de un sustrato no consolidado y laderas inclinadas, es decir, rampas proluviales. Estas lluvias ocasionan que ríos como el Rímac inunden zonas habitacionales, socaven edificios o vías de comunicación terrestres. Cabe mencionar que los asentamientos humanos no regulados sobre laderas inclinadas o derivado del crecimiento sin medida de la ciudad o sobre antiguos cauces de ríos, incrementan la vulnerabilidad de la población a la que se encuentra expuesta. Aspectos que deberían tomarse en cuenta dentro de una política de prevención, mitigación y recuperación en caso de desastre, que incluya un mapa de peligros geomorfológicos para la ciudad de Lima y hacer conciencia de la vulnerabilidad a la que se encuentra. Otros peligros identificados de manera indirecta que se hallan latentes en Lima son los sismos y tsunamis que han afectado la ciudad en el pasado, pero que pueden volver a ocurrir, como los sismos de 1966, 1970 y 1974, siendo este último el de mayor magnitud con 7.6 grados, el cual generó olas de 3 metros de alto. Debido a que aún no es posible su predicción, se han llevado a cabo algunas medidas para agilizar la evacuación desde zonas de playa a lugares más altos, como las rampas construidas a lo largo de Costa Verde, o la señalización de puntos de reunión en caso de sismo sobre andadores y calles del mismo distrito. En conclusión, mediante un análisis geomorfológico, se logró caracterizar el vínculo que existe entre las formas del relieve y los procesos que ocurren en la ciudad de Lima, así como tomar en cuenta la importancia que tiene la posición geográfica en cuanto a las características sismotectónicas y climáticas. El trabajo de campo es la única posibilidad de obtener información directamente o de primera mano para entender la dinámica del peligro, a través de la observación y recorridos por Lima, como los que hicimos al río Rímac, al Cerro San Cristóbal y a lo largo de Costa Verde, ya que nos permitieron entender la relación de la sociedad con el relieve, la cual debe ser estudiada de una manera integral. También, bajo este método, se pudo deducir dinámicas endógenas a las que es vulnerable la infraestructura, como los sismos y tsunamis, que han afectado la ciudad en el pasado, pero que pueden volver a ocurrir. El mapa geomorfológico es la base para la elaboración de un mapa de peligros que incluya las zonas susceptibles, la magnitud y recurrencia de los procesos particulares como los gravitacionales y las inundaciones. Este tipo de trabajos permite la prevención, mitigación y recuperación de la población de una manera más rápida. Finalmente, esta es la bibliografía y fuentes en línea que se consultaron. Por su atención, gracias. Gracias, Arlet. El riesgo y el peligro siempre están presentes en cualquier parte del mundo. La naturaleza nos recuerda que no podemos ir en contra de ella. Estudiar la dinámica del relieve ayuda a comprender los factores que ponen en riesgo la integridad social. Recorrer el metro de Lima fue una maravillosa experiencia. Entrar a otros trenes totalmente diferentes. Un metro que avanza por la zona conurbada de la ciudad de Lima.
Ahí pudimos observar el paisaje árido y la ocupación humana del espacio en el desierto, ocupación que envuelve totalmente las laderas montañosas. El trabajo de la geografía integra en todo su cuerpo la estructura física y social del territorio, una integración que la caracteriza y la dota de todo un conocimiento científico. Un conocimiento que valoramos y aprovechamos para ser mejores seres humanos, geógrafos. Y como tal, cada lugar que visitemos es un laboratorio de observación y planeación. El viaje Lima-Cusco fue un magnífico momento. Volar sobre una de las formaciones más impactantes del planeta. Y aunque no se podía observar nada debido al mal tiempo, con el hecho de saber que estábamos en los colosales Andes, se volvía una experiencia sublime. Ya en la ciudad de Cusco, uno de los puntos turísticos más importantes del planeta, una ciudad a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde el frío de las montañas eriza la piel y el paisaje atrapa las almas de quienes visitan este lugar. El primer contacto entre nosotros y este santuario será inolvidable, y no por el hecho de que podíamos caer desmayados ante tal altitud, sino que en el grupo se percibió una gran unidad. Recuerdo la primer comida en Cusco, donde algunos probamos por primera vez la alpaca, o nos quedamos boquiabiertos con un platillo llamado cuy al horno, roedores, por quien es de paladar exótico. Cusco nos recibió con música y colores, pero también con un relieve hipnotizante, donde las montañas se alzan por todas direcciones. Los sismos son cosa habitual y el riesgo se encuentra latente. Para ello, nuestro compañero Luis Fernando Cruz Fuentes nos hablará sobre la geomorfología estructural en la región de Cusco. Adelante. Muy buenos días, gracias a todos por su asistencia. Pero sobre todo, gracias a las personas que me permitieron estar aquí el día de hoy. En la imagen podemos apreciar la ciudad de Cusco. Quiero hacer notar que se encuentra dentro de una depresión. Esto, desde un punto de vista geomorfológico, será considerado una estructura pull apart, vinculada con fallas y sismos. Esto se explicará con mayor detalle más adelante. El objetivo de este trabajo será identificar relieves asociados con estructuras disyuntivas, como son las fallas y las fracturas, para poder vincularlos con procesos exógenos y endógenos. Una evidencia de que la ciudad de Cusco se encuentra en una zona sismotectónica la podemos apreciar en sus estructuras arquitectónicas, mismas que son anchas y de poca altura, como las presentes en la plaza principal de la ciudad. Cusco se localiza al este de la ciudad de Lima, en los Andes centrales. El mapa de localización nos muestra lugares que visitamos durante la práctica. Cabe resaltar que todos ellos son zonas arqueológicas, y la visita a cada uno de estos lugares fue de vital importancia, pues nos permitió asociarnos con las distintas formas de relieve, y por tanto, entenderlas mejor. Perú se encuentra en el cinturón de fuego, por lo tanto, está sometido a un proceso de subducción, en el que la placa oceánica de Nazca avanza por debajo de la continental sudamericana. Esto hace que el territorio sea propenso a sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, pero también a otros procesos asociados, como son los deslizamientos de tierra, inundaciones, subsidencias y levantamientos. La ciudad de Cusco ya ha sido destruida en repetidas ocasiones, consecuencia de sismos. Las fechas más representativas se pueden ver en pantalla. La elaboración de este trabajo comenzó antes de partir de práctica, con un periodo de documentación, tanto científico como cartográfico. Ya en la práctica, se recolectó información de campo, como fotografías y esquemas de relieves asociados. De regreso a la Ciudad de México se analizaron mapas, siempre bajo una vista morfotectónica, lo cual nos permitió la elaboración de 2 losas de fracturas y 2 mapas morfoestructurales que se explicarán más adelante.
El mapa que tenemos en pantalla es resultado de la interpretación topográfica bajo un criterio morfoestructural, el de Orlova. Las líneas rojas que podemos ver nos muestran estructuras de debilidad, que son fallas y fracturas. Observen ustedes, por favor, cómo la ciudad de Cusco se encuentra en medio de dos fallas importantes, lo que al mismo tiempo vendrá a ser la frontera entre dos terrenos tectónicos distintos. En la parte superior izquierda e inferior derecha se muestran dos rosas de fracturas. Estas fueron diseñados con la intención de mostrarnos la dirección de estos lineamientos. Sin embargo, observen ustedes, ambas rosas son bastante homogéneas. Esto es debido a que los lineamientos no tienen una dirección preferencial, debido a diferentes movimientos que se han presentado a lo largo del tiempo. La flecha blanca y gris nos van a mostrar el movimiento presente en la actualidad. Este movimiento será llamado transcurrente derecho de componente normal. Por otro lado, en el pasado, no sabemos qué tan antiguo, pero sin embargo sabemos que no tuvo que haber sido tanto, porque de lo contrario las rosas de fracturas no serían tan homogéneas. Se presentó un movimiento totalmente opuesto, como el que podemos ver en el bloque diagrama. A este movimiento se le llamará lateral izquierdo de componente normal. El mapa que podemos ver en pantalla tiene la finalidad de mostrarnos los relieves que tienen un vínculo directo con la dinámica de fallas. Los pull apart, o cuencas de tracción, en este caso mostrados en color morado, van a ser zonas de distensión, donde la corteza terrestre se abra y nos dé como resultado el rosario de fracturas que tenemos en pantalla y de depresiones. En color morado, un poco más claro, se presentan los domos de compresión. Aquí, la falla no puede correr de manera libre, por lo tanto se atasca y el relieve crece en la vertical. En color amarillo se presentan zonas de antiguos pull apart, que a lo largo del tiempo han cambiado su forma romboidal. En color rojo se presentan epicentros. Tras buscar información que nos permitiera tener un panorama más amplio sobre los sismos ocurridos en nuestra zona de estudio, se presentó el problema de no encontrar información. Sin embargo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, o INGEMET, nos explica que esto se debe a que los sismos son de carácter local y en la zona de estudio no existe una amplia red sísmica que nos pueda dar la localización precisa de dichos epicentros. Sin embargo, el mismo INGEMET recapituló 33 ejemplos, mismos que van de 1944 a 2008 y tienen una magnitud de 3 a poco más de 6.5 grados. Finalmente, me pareció importante mostrar en la esquina inferior derecha el criterio de Orlova utilizado en este trabajo para establecer los lineamientos en este mapa presentes en color negro. Esta lámina tiene como finalidad mostrarnos los relieves característicos identificados a lo largo del estudio. Observen ustedes, por favor, el primero, las facetas triangulares. Aquí podemos ver el esquema que nos han enseñado en nuestras clases. Y aquí una fotografía tomada en campo. Por otro lado, tenemos los domos de compresión. El esquema nos va a mostrar mejor su mecanismo y la imagen nos permitirá entender mejor su génesis. Finalmente, los pull apart. Zonas de creación de corteza terrestre. Su desarrollo estará directamente vinculado con el trenzado de las fallas. Observen ustedes, por favor, la forma romboidal en el esquema y la forma romboidal en el mapa. Es importante mencionar que la visita a campo fue de vital importancia, pues nos permitió entender de una manera más clara el funcionamiento y la génesis de todos estos relieves. El mapa que se muestra en pantalla es el segundo producto cartográfico obtenido durante esta investigación. Tiene como finalidad mostrarnos la densidad de fallas que ocurren en nuestra zona de estudio. Se dividió en 3 intervalos: alta, media y baja. Observen ustedes la ciudad de Cusco y los lineamientos que fueron pasados a este documento para poder entenderlo mejor. Durante la generación de este mapa, se dedujo que si hay una mayor densidad de fallas, en esas zonas habría una mayor movilidad y por tanto la susceptibilidad a sismos sería mayor.
En este sentido se trasladaron los epicentros. Sin embargo, como ustedes pueden notar, las zonas que tienen una alta densidad de fallas no tienen un vínculo directo ni con los sismos ni con los relieves estructurales mostrados anteriormente. Pero esto no quiere decir que el trabajo esté mal, sino que el mapa nos está mostrando zonas que están activas y que por tanto presentan un mayor peligro. También nos enseña que la mayoría de los epicentros no tienen un vínculo directo con las formas de relieve, pero sin embargo se encuentran cerca de la falla Tambomachay, misma que les señalo en este momento. Esta falla se encuentra activa en la actualidad, por lo que presenta peligro para la zona, y es precisamente ahí donde podríamos esperar el próximo evento catastrófico. El análisis morfoestructural requiere tanto de un trabajo en campo como de un trabajo en gabinete. También requiere de un análisis geológico, geomorfológico, tectónico y sísmico, para poder llegar a resultados cercanos a la realidad. También se puede concluir que las fallas tienen un movimiento heterogéneo. Por lo tanto, habrá sectores que presenten y otros que no presenten relieves característicos. Finalmente, el trabajo permite entender formas de relieve de origen tectónico y nos recuerda, como siempre, que el peligro se encuentra latente. Esta es la bibliografía utilizada durante esta investigación. Por su atención, muchas gracias. Vaya que el peligro es inminente. Las laderas se fragmentan y la población sufre los estragos de la dinámica de estos lugares. Muchas gracias por tu participación, Luis. Algo que nos llevamos de Cusco fue poder caminar por Sacsayhuamán, un lugar tranquilo, verde, por encima de Cusco. Observamos una formación rocosa con un resplandor sobre una superficie pulida. Creímos que era un espejo de falla magnífico, poco común. Todos nos emocionamos. Pero, al examinarla detalladamente, el doctor Zamorano se percató que era una roca borregada, producto de la abrasión glacial, que un día cubrieron los Andes. La enseñanza de esta ocasión nos dejó que hay que ir hasta el último centímetro de nuestra área de estudio, para poder obtener información de primera mano y precisa de nuestro trabajo. Pudimos creer que fue una falla, pero al recorrerla, resultó ser la existencia de los glaciares de otra época, algo que sin duda alguna se aprende en campo. La historia del pueblo quechua se refleja en este escenario colosal, donde sus sitios arqueológicos se insertan sobre estas posesiones estratégicas de control militar, miradores astronómicos y la adoración a la naturaleza y al paisaje. Amor a la Pachamama. A continuación, una cereza en el pastel fue el viaje emprendido a las terrazas de Moray, las salineras de Maras y el pueblo arqueológico de Pisac. La salida por carretera de Cusco para llegar a nuestro destino nos permitió observar todo el valle donde está el ombligo del mundo. Los atractivos paisajísticos reverberaban nuestros ojos. Durante el camino a través del fantástico valle sagrado que se manifestaba glorioso e imponente, inquietando nuestros pensamientos y nuestros sentidos, los espacios físicos y sus geometrías se reflejan en laderas desgastadas por la erosión de los ríos y los vientos. Pudimos observar una carretera con poblados llenos de magia, agricultura y un colorido horizonte por donde los arcoíris se elevaban para iluminar las montañas y los glaciares. Y los glaciares entonan tal magnificencia. Para esto, la transformación del relieve en Moray, Maras y Pisac será presentado por nuestra compañera Nancy Verónica Bistraín Álvarez. Gracias, Héctor. Muy buenos días a todas y a todos.
En este tema les explicaré las transformaciones hechas al relieve por parte de las civilizaciones prehispánicas que habitaron en Pisac, Maras y Moray. En la fotografía podemos observar parte del Valle de Urubamba, también conocido por la cultura quechua como el Valle Sagrado. Este se encuentra rodeado por las altas montañas de los Andes y es atravesado por uno de los ríos más importantes de Cusco, el río Vilcanota-Urubamba. Además, la llanura se usa actualmente para la agricultura del mismo modo que se hacía en la antigüedad. El objetivo de este tema será explicar, a partir de un criterio geomorfológico, las modificaciones que los quechuas hicieron al relieve a partir de la construcción de terrazas y andenes. En esta fotografía podemos observar justamente el contraste entre el relieve natural y el relieve antrópico. Vemos cómo la ladera es de fuerte inclinación en el relieve natural y cómo fue suavizada a partir de la construcción de estos andenes. Además, podemos darnos una idea de la dimensión de estas edificaciones al compararlo, por ejemplo, con las personas que se encuentran caminando sobre uno de estos al fondo de la imagen. Moray, Maras y Pisac pertenecen al departamento de Cusco y se encuentran distribuidos a lo largo del Valle Sagrado. Moray y Maras pertenecen a la provincia de Urubamba y se encuentran por arriba de los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Pisac se encuentra en la provincia de Calca y se encuentra igual sobre los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Durante la época prehispánica, habitar en la cordillera andina representaba diferentes dificultades para el desarrollo de las actividades humanas, como la agricultura, por lo que los quechuas, haciendo evidente el amplio conocimiento que tenían del entorno, desarrollaron técnicas tales como la creación de terrazas y andenes para poder adaptar el relieve a sus necesidades. Por ejemplo, aquí nos encontrábamos en Pisac. En este lugar existe una amplia zona de andenes. Se cree que la población en este lugar era numerosa, pero además este lugar se encontraba en un lugar estratégico, en donde se podía controlar y vigilar el acceso al Valle Sagrado, por lo que la población requería de mantener almacenes de alimento para poder enfrentar cualquier adversidad. Así que Pachacútec Yupanqui, el noveno emperador inca, mandó a construir esta amplia zona de andenes para poder sembrar y cultivar en grandes cantidades. Este es el mapa geomorfológico correspondiente al sector Moray-Pisac de los Andes, en donde se puede apreciar la amplia variedad de formas que existen en el relieve, pero también las relaciones que se presentan entre cada una de ellas. Por ejemplo, al norte se reconocieron morfologías asociadas a procesos de erosión glaciar, tales como las cuencas de Nivisa y los valles fluvioglaciares. Además de que el arrastre de materiales, producto de la erosión de dicha erosión, dio como resultado la formación de abanicos aluviales a lo largo de todo el valle. También se reconocen morfologías asociadas a procesos de ladera y, en estas formas de desprendimientos de ladera a lo largo del valle, pero también en la parte alta de la cordillera. Al suroeste se localiza una zona subhorizontal que ha sido modelada por la acción glaciar, pero también, podemos decir que en esta zona el relieve representa la forma adecuada para la construcción del proyecto que se realizará del nuevo aeropuerto en Chinchero, de lo cual mi compañero Ricardo les platicará más adelante. Al sureste se localizan deslizamientos de ladera, amplias zonas, en las que se construyeron terrazas para la agricultura, de lo que hablaremos más adelante. Para el desarrollo del trabajo, primero realizamos una investigación previa para podernos dar una idea de lo que encontraríamos en campo. Posteriormente, durante la práctica, visitamos Moray, Maras y Pisac, en donde obtuvimos información y se recopiló información. Al regresar, hicimos un análisis de imágenes satelitales y de fotografías, con lo que elaboramos los mapas preliminares que fueron trazados a mano. Posteriormente, se consultó bibliografía especializada para, con ello, elaborar los mapas finales a través de la utilización del Sistema de Información Geográfica ArcGIS. En Moray se encuentra una construcción prehispánica conocida como cocha. Esta consta de andenes circulares, como se puede ver en la imagen. Estas construcciones eran hechas sobre depresiones naturales o en excavaciones artificiales, pero siempre en suelos filtrantes para prevenir inundaciones. De este modo, la parte inferior permanecía húmeda por más tiempo y la cosecha, la agricultura se realizaba a los costados.
Se cree que aquí en Moray se cultivaba papa y se cree que este lugar funcionaba como un laboratorio agrícola, ya que por cada andén existe una variación de temperatura parecida a la que se presenta en el relieve natural por cada 1000 metros de altitud. Así que al sembrar un mismo cultivo de papa en todos los andenes, daba como resultado una variedad distinta en cuanto a sabor, forma, color, tamaño en cada uno de los andenes. Los quechuas tenían un amplio conocimiento del entorno, del relieve y de su dinámica, por lo que ellos pudieron aprovechar una depresión del relieve natural para poder hacer este laboratorio agrícola. Esta depresión es conocida como úbala, la cual es formada por la unión de dos o más dolinas, como puede verse en el esquema. Este es el esquema morfológico de Moray, en el que se pueden apreciar las morfologías asociadas a los procesos de disolución de la roca, como es la dolina y la úbala, pero también se reconoce la morfología asociada a procesos exógenos vinculados a la dinámica por escorrentía. Las terrazas fueron emplazadas en el fondo de la úbala, disminuyendo así el atrio de disolución. Otro lugar que visitamos fue Maras. Aquí se encuentra una salinera prehispánica conocida, es muy conocida en este lugar y bueno, se encuentra sobre las laderas de un valle muy profundo. Aquí los andenes se construyeron en forma de pozos. Cada uno de estos tiene medidas de 4 a 5 metros aproximadamente, metros cuadrados, y una profundidad de 30 a 40 centímetros. Aquí se cosecha la sal, se explota el recurso de la sal desde la época prehispánica. El agua es acumulada en cada uno de los pozos y llega hasta ese lugar a partir de una red de canales que transporta el agua que proviene de un manantial. El agua tiene altos contenidos de sal. La sal en Maras está vinculada con la existencia de mares interiores en Sudamérica hace muchísimos años y bueno, a partir de el ascenso de los Andes en el terciario medio, como podemos ver en los esquemas, el agua de los mares fue desapareciendo, dejando así la sal atrapada entre el sustrato reciente. Este es el esquema geomorfológico de Maras, en donde se pueden observar las morfologías asociadas a los procesos deposicionales que provienen de los flujos sedimentarios de las altas montañas de los Andes y los desprendimientos de ladera vinculados a procesos gravitacionales, pero que han sido agudizados por la actividad sísmica. También vemos la extensa falla que acentúa la formación de un profundo valle sobre la cual transcurre un río que desemboca en el Vilcanota Urubamba. Aquí se construyeron las laderas y se cree que esta edificación es la que ha dado mayor estabilidad a la ladera. Finalmente visitamos Pisac, en donde se puede apreciar una amplia zona de andenes. En este lugar, como les había comentado antes, la población era numerosa, por lo que era importante tener una amplia zona destinada a la agricultura para poder abastecer de alimento a la población. Sin embargo, en la imagen podemos ver que el relieve natural impedía a los pobladores poder tener una amplia zona para la agricultura, así que ellos construyeron esta área de terrazas, con lo que ayudaron a disminuir la pendiente, retener la humedad y así ampliar la frontera agrícola. Las terrazas se construían de la siguiente manera. En el esquema se puede ver que se usaba la ladera montañosa y se colocaba un muro de contención con rocas. El relleno consistía de rocas en la parte inferior, gravas, arena y suelo fértil en la parte más superficial. De este modo existía un buen drenaje que favorecía la agricultura. Este es el esquema geomorfológico de Pisac, en donde se observan grandes áreas de deslizamientos de las laderas. Y nos podemos dar una idea de la dimensión de estos eventos al ver los depósitos de los deslizamientos. Pero también podemos ver la amplia zona de terrazas. Se cree que al construir estas terrazas disminuyeron los procesos gravitacionales.
Como conclusiones, podemos decir que los quechuas tenían un amplio conocimiento del ambiente y de su entorno. Ellos entendían perfectamente la dinámica del relieve y por eso pudieron aprovechar de una mejor manera el mismo relieve para poder obtener recursos naturales. Además que la cartografía geomorfológica nos sirve para ver de manera más detallada las condiciones naturales del relieve, pero también las formas antrópicas, y de este modo poder compararlas y hacer resaltar aún más las dificultades que enfrentaron los quechuas para poder construir sobre laderas muy empinadas y de ese modo disminuir procesos gravitacionales. Por último, puedo decir que las observaciones en campo son indispensables para poder ver de manera más clara la dinámica natural del relieve y de este modo establecer relaciones que nos permitan entender aspectos sociales. Por ejemplo, con los quechuas, la manera en la que ellos tuvieron un manejo y uso de los recursos naturales. Esta fue la bibliografía consultada. Gracias por su atención. Gracias, Nancy. Los incas trabajaron sus centros de experimentación agrícola. Muestra de ello son estos lugares arqueológicos que serán el primer paso a una variedad de cultivos que más adelante será explicado. Una zona que se conecta, un paisaje lleno de campos inmensos de agricultura con la armonía y la majestuosidad de la cordillera andina. Durante este trayecto al pueblo observamos antiguos deslizamientos asociados a sismos y escarpes litológicos. Un viaje donde aquella carretera era fantástica. Recuerdo la expresión de que el paisaje podría ser tomado para libro de texto. Continuando, durante los últimos días hicimos un maravilloso recorrido sobre la carretera panamericana, donde pudimos observar la expansión de la ciudad de Lima al noroeste. El desfiladero que daba al Océano Pacífico. Nos adentramos a una exploración en el desierto. Un paisaje árido, donde gracias a la irrigación se podía observar cultivos que se combinaban con acantilados, farallones, dunas, planicies y playa. Nos adentramos al Valle del Supe, y el calor se sentía en esta zona de Áspero y Caral, donde pudimos tener una verdadera experiencia de caminar por el desierto. Una caminata en el rayo del sol por una de las ruinas arqueológicas más antiguas del mundo. Un desierto que me daba emoción de estar ahí, pero también quemaba. Después de este recorrido, pudimos probar un platillo de la región llamado pachamanca, pollo, papas y camote, con una refrescante y deliciosa chicha, maíz fermentado. Con ustedes, damos la bienvenida a Berenice Ramírez Zavala, presentando Dinámica Eólica y Fluvial en el territorio arqueológico de Caral y Áspero. Muy buenos días. Para terminar con los temas de geomorfología, voy a presentar la dinámica eólica y fluvial en Caral, la primera civilización de América, y Áspero, su puerto pesquero. En esta imagen podemos observar los procesos eólicos reflejados en los mantos de arena en las laderas de las montañas. Esto como evidencia de que el viento circula al ras de la superficie. En la parte inferior derecha podemos observar un barján y del lado contrario la vegetación que encontramos en esta zona. La intención de este trabajo es caracterizar los procesos tanto eólicos como fluviales a partir de un análisis geomorfológico en el territorio arqueológico de Caral y de Áspero. Esta imagen muestra la razón por la cual los pobladores de Caral decidieron construir su ciudad en esta zona. Ellos supieron aprovechar las aguas del río Supe para construir canales de riego que no requerían de mucha inversión en mano de obra. Además, la capa freática está muy cerca de la superficie, por lo que aún en la actualidad se pueden formar pequeños cuerpos de agua en algunas depresiones que están cubiertas de vegetación. En la época de lluvias, que es de noviembre a abril, se regaban los cultivos gracias a las copiosas aguas del río Supe. La vegetación que podemos observar al pie de las montañas de alguna manera nos indica que la arena ha dejado de avanzar.
El área de estudio se encuentra en la zona norte-centro de la costa de Perú. Caral está ubicada en el valle del río Supe y en la margen izquierda del mismo, sobre una terraza aluvial a 350 metros sobre el nivel del mar y a 182 kilómetros de la ciudad de Lima. Por otro lado, Áspero se encuentra a 500 metros del Océano Pacífico y frente a una antigua bahía que actualmente es un totoral conocido como Los Patos. El clima de esta zona se va a ver afectado por la corriente oceánica fría de Humboldt, la cual hace que la temperatura del agua sea entre 5 y 10 grados más baja de lo que debería ser en función a la latitud. Por lo tanto, la atmósfera se enfría, y es por esto que en las zonas que están en contacto con esta corriente vamos a encontrar desiertos costeros, como es el caso de Caral y de Áspero. Hace 5.000 años se construyó la ciudad de Caral y poco más tarde se fundó Áspero como su puerto pesquero. El desarrollo de la civilización se sustentó a partir de una economía agropesquera. Los pobladores potenciaron sus capacidades productivas comerciando sus productos. Así, los pescadores de Áspero manufacturaban sus redes de pesca con el algodón que se cultivaba en Caral, y esta última a su vez recibía productos marinos. Aprovecho esta diapositiva para mencionar que aquí también podemos ver la dinámica eólica reflejada en los mantos de arena, así como el pavimento del desierto. Este es un relieve que se va a caracterizar porque el viento va arrastrando los materiales más finos y deja atrás los fragmentos más pesados. Para realizar este trabajo se comenzó con una investigación en bibliografía especializada para aplicar estos conocimientos en el trabajo de campo. Posteriormente, se analizó la información recopilada y se complementó con la de cartografía temática. Para así, a partir de imágenes satelitales y de fotografías convencionales, se logró la edición final del mapa y el análisis del mismo. En esta imagen podemos ver al centro una de las pirámides principales de Caral, así como el pavimento del desierto. Las rocas que están en la parte inferior fueron colocadas por los encargados del sitio para señalar el camino que los visitantes deben seguir. En los primeros 48 kilómetros del valle del río Supe se encuentran distribuidos 21 centros urbanos con edificios públicos monumentales, 2 de los cuales se tratan de Caral y de Áspero. Desde entonces, se inició la producción de conocimientos en el contexto de una sociedad organizada por autoridades políticas y con la visión de ubicar a cada ser humano como parte de un colectivo social. Cada uno de ellos formaba a su vez parte de la naturaleza y como tal estaba obligado a preservar el equilibrio del sistema. Hubo un permanente interés en obtener avances en los diversos campos para aplicar tecnologías apropiadas que ayudaran a superar los retos que tiene vivir en un territorio como este, que está bajo los efectos de periódicos sismos y de cambios climáticos, además de las condiciones físicas de su territorio, pues como podemos verlo en la imagen, en el paisaje natural vamos a encontrar muy poca vegetación, arenas y vientos fuertes. La ciudad de Caral fue concebida como un calendario, en donde cada edificio público estaba distribuido en relación con determinada posición astral y representado por una deidad. Los pobladores de esta zona tuvieron una vida armoniosa, que no estaba orientada ni al individualismo ni a la guerra. Caral está distribuida en 2 partes, Caral Alto en el lado norte y Caral Bajo en el lado sur. En el lado norte vamos a observar 3 subconjuntos, cada uno de ellos con edificios públicos monumentales y con pirámides y zonas residenciales de diferente jerarquía. Además, en esta área está la Plaza Central, el conjunto residencial mayor y su edificio más importante, la pirámide mayor. Por otro lado, en la mitad baja vamos a encontrar edificios de menores dimensiones, como el conjunto residencial menor, el anfiteatro y el taller de especialización artesanal. Las poblaciones de los asentamientos que se encontraban en el valle, como Caral, requerían de recursos marinos para su sustento, y por otra parte, los pobladores que se encontraban en el litoral, como Áspero, buscaban acceder a los productos agrícolas del valle. Es así como Áspero pasa de ser una aldea a convertirse en el puerto pesquero de la ciudad de Caral. El espacio construido está conformado por un conjunto de estructuras tanto ceremoniales como residenciales entre colinas arenosas. Y así como Caral, Áspero también está dividida en 2 partes, Áspero Bajo y Áspero Alto. En Áspero Bajo destacan conjuntos residenciales, la plaza central y edificios dedicados al comercio y a la organización del territorio. Por otro lado, en Áspero Bajo vamos a encontrar la Huaca de los Ídolos, la Huaca Alta, la Huaca de los Sacrificios, los almacenes y conjuntos residenciales de menor jerarquía. Además, frente al sitio está el totoral Los Patos, que está formado por el afloramiento de las aguas subterráneas, en donde la principal materia prima que se extrae es la fibra vegetal de junco, la cual utilizaban los pobladores de Áspero para manufacturar cestos y bolsas una vez que esta fibra se secaba. La dinámica eólica es la actividad del viento como agente de la morfogénesis.
la cual en este caso va a estar condicionada por la existencia de arenas, de vientos, y todo esto en un gran desierto con la influencia oceánica de la corriente fría de Humboldt. Se caracteriza además por tener cambios diurnos de temperatura y por la escasez de lluvia, predominando así la evaporación sobre la precipitación y ocasionando que la cubierta vegetal sea escasa o ausente. Además, los vientos son fuertes, son frecuentes y no van en una sola dirección. El ejemplo que ilustra lo que acabo de decir es el barján que tenemos al centro de esta imagen. Además de barjanes y de mantos de arena, las dunas y los lomeríos eólicos también son formas representativas del relieve en esta zona. Al fondo de esta imagen se muestran los mantos eólicos que están ahí gracias a que el viento circula al ras de la superficie. Más adelante vemos la pirámide de la cantera y el resto es el pavimento del desierto. La dinámica fluvial de Caral y de Áspero ha modificado el relieve. Se han desarrollado superficies amplias a manera de terrazas que están constituidas por sedimentos de un ciclo de acumulación. Son antiguas planicies aluviales que se han elevado con respecto al nivel del cauce fluvial. Estas formas de relieve surgen en periodos donde las corrientes fluviales tenían una mayor alimentación de lluvias o de deshielos. Los detritos que se han depositado en esta zona han hecho que el suelo del terreno tenga un alto valor agrícola como lo estamos viendo en esta imagen. En Caral hubo grandes avances en la agricultura. Por ejemplo, desarrollaron diversos tipos de algodón de colores en diferentes tonalidades de café. Durante casi 4 meses se trabajó en la edición del siguiente mapa geomorfológico. Por lo tanto, toda esta investigación complementa la interpretación del mismo y este a su vez ayuda a sustentar la información recopilada. De manera puntual y alineados en los márgenes del río, se encuentran 14 de los 21 asentamientos que están distribuidos a lo largo del Valle del Supe. En el lado izquierdo resalta Áspero y del lado contrario está Caral. Fue en esta zona donde se concentró la mayor cantidad de asentamientos, lo cual indica que este fue el centro de irradiación cultural y social más importante de la época. En el mapa se marcan los límites de la zona de cultivo señalada en color verde, con las formaciones eólicas. Las que predominan son las crestas barjánicas en el centro, el sur y el sureste del mapa. También están las crestas barjánicas longitudinales complejas en el centro y en el sureste. Ambos tipos de relieve se van a caracterizar porque se forman en el sentido de los vientos dominantes. En la parte más alta de las montañas están señalados los lomeríos eólicos. Estas son áreas en donde la arena va subiendo por las laderas de las montañas y cuya erosión es principalmente al ras de la superficie y en una sola dirección. Del lado izquierdo, justo donde se asentó la civilización de Áspero, encontramos dunas semicirculares complejas, las cuales nos indican que en esta zona el viento va en diferentes direcciones. Al pie de las montañas y en la parte norte principalmente, encontramos los lomeríos eólicos. Estas son formaciones que surgen cuando las reservas de arena no son tan abundantes. En la parte suroeste y también en las márgenes del río, encontramos el pavimento del desierto, que están aquí como evidencia de que el viento hace un transporte continuo de materiales. Y por último, en rojo están las vías de comunicación. De noroeste a sur está la carretera Panamericana Norte y de oeste a sureste la carretera Caral-Ámbar. Después de esta investigación, puedo concluir que, gracias al análisis del mapa geomorfológico, se pudo identificar la magnitud y la espacialidad de los procesos tanto eólicos como fluviales, descubriendo que los antiguos pobladores sabían el vínculo que había entre las crecidas, las llanuras aluviales y el asentamiento de la población. A partir de la observación, de la identificación y la caracterización de formas de relieve de origen eólico, podemos darnos cuenta de los procesos geográfico-físicos a los que se tuvieron que enfrentar los pobladores, como por ejemplo el avance de los barjanes. Además, valoramos los procesos deposicionales como fenómenos de protección y de conservación arqueológica. Los métodos de contención para evitar el avance de estos mismos tuvo que haber sido más efectivo que los actuales, pues de lo contrario no habría sido posible la construcción de centros ceremoniales, habitacionales, ni tampoco de la práctica agrícola. Nos percatamos además de que los niveles de agua no son los mismos, pues hay una serie de terrazas de entre 6 y 8 metros que se han elevado con respecto al cauce del valle fluvial. Y por último, el uso y el manejo del territorio desde hace 5.000 años hasta la fecha, de alguna manera ha mitigado los procesos eólicos, ya que la práctica agrícola implica regar el terreno. Por lo tanto, este tipo de paisaje se ha visto vigente a diferencia del pesquero,
pues en campo no encontramos ninguna práctica que se relacionara con esta última actividad económica. Por último, esta es la bibliografía que se consultó para la realización de este trabajo y con esto termino mi ponencia. Muchas gracias. Gracias, Berenice. Recorrer estos increíbles sitios fue fundamental, y en ellos contamos con la presencia de guías, que incluso robaban el corazón y suspiro de algunos de mis compañeros. Otros se maravillaban con construcciones a pruebas de sismos. O el deleite de una Inca Kola para el calor. Si tomamos en cuenta el calor y la comida, durante el trayecto de regreso te podías quedar dormido. Y había que aprovechar el recorrido y el aprendizaje en todo momento. Eso es algo coherente. No vas a Perú todos los días. Pero muchas veces el cuerpo te juega mal. Hubo quien se quedó dormido. El calor le jugó en contra. Y eso fue una penalización. Hay que aprovechar el tiempo. Ese paisaje enigmático y fabuloso regresará en unos minutos. Así, termina el bloque de geomorfología. Tendremos un descanso de algunos minutos en el que la expedición continuará en el lobby, donde se expondrán pósters científicos, una producción original de este coloquio de Geografía de Campo, Perú 2017, que podrán apreciar y escuchar la explicación por parte de mis compañeros. Regresamos.